Un escritor que viaja de vacaciones junto a su esposa conoce a una fanática de sus libros que comienza a seducirlo, pero después de cometer un asesinato por accidente, el hombre descubre que puede evitar la pena de muerte enviando a un clon en su lugar para ser ejecutado. Por eso hoy, Muerte Infinita. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro protagonista James y su esposa Em comenzando un nuevo día de sus vacaciones para dirigirse a unas playas paradisíacas, pero también vemos que el hotel estaba cerca de una zona con casas humildes dentro de un país ficticio con unas costumbres locales muy extrañas. Por eso James le comenta a su esposa que la próxima vez traten de elegir un mejor destino turístico, y al rato el hombre llega a la playa en donde presencia un gran escándalo, mientras una chica se acerca hasta él para explicarle que los nativos suelen ser gente muy violenta actuando de manera seductora. Acto seguido la chica llamada Gaby le revela que era una gran fanática de sus libros, dejándolo muy sorprendido, y luego de presentarle a su esposo barbudo, ella invita a James a cenar para conocerse mejor, y por eso más tarde el escritor termina llevando a su esposa para probar comida china. Y después de que Gaby revele su talento a la hora de actuar como una ama de casa inútil de los comerciales, James le confiesa que estaba buscando inspiración para escribir mientras su esposa lo mantenía, y luego todos se dirigen a la discoteca en donde la rubia luce sus pasos prohibidos con el escritor. Al día siguiente nuestro protagonista acepta salir a pasear con sus nuevos amigos a pesar de las advertencias de Em, y entonces las dos parejas emprenden un viaje pasando por algunos lugares de ese extraño país hasta llegar a un sitio muy agradable en donde Gaby no dejaba de hacerle ojitos al escritor. Por su parte el barbudo seguía sin sospechar de nada mientras su esposa decide alejarse, y luego de que Em revele que solo se casó con un escritor para enfurecer a su padre, James se aleja para vaciar su vejiga hasta que inesperadamente recibe por parte de la rubia unos intensos masajes bastante subidos de tono. La cuestión es que termina anocheciendo y nuestro protagonista se hace cargo de conducir hasta el hotel, ya que era el único sobrio del grupo, pero al ver que los faros del vehículo estaban fallando, James comienza a quitar su mirada de la ruta y por eso no puede evitar que ocurra un trágico accidente. Y aunque nuestro protagonista se baja preocupado esperando hallar a un venado atropellado, para su mala suerte el escritor descubre que acaba de cometer un crimen y enseguida Gaby les exige a todos que regresen al auto sin hablar con la policía, ya que las prisiones de ese país eran demasiado brutales. Así que después de regresar al hotel, en eso James sufre un ataque de náuseas mientras su esposa se despide del otro matrimonio, pero un rato más tarde al final el escritor cae en manos de las autoridades locales y entonces la pareja termina en una intimidante prisión en donde son separados violentamente. Enseguida nuestro protagonista queda encerrado en una habitación en donde aparece un detective, el cual le revela que tanto Em como Gaby y su esposo ya testificaron en su contra para dejarle como el mayor responsable del asesinato, y por eso el escritor apenas podía reaccionar ante la sorpresa. Acto seguido el detective le explica que según las leyes locales el acusado de asesinato debía morir a manos del hijo de la víctima, pero al tratarse de un turista extranjero existía la posibilidad de crear un clon perfecto con sus mismos recuerdos para que termine recibiendo la pena capital en su lugar. Por eso al ver que no tenían ninguna alternativa, James decide aceptar el trato para salvarse de sufrir un trágico final, y luego de retirar el dinero para pagar la clonación, el escritor termina recibiendo los preparativos necesarios antes de comenzar el proceso dentro de una habitación con una extraña jalea roja. Así que una vez que se queda encerrado, nuestro protagonista comienza a experimentar el proceso de clonación con unas cuantas imágenes muy coloridas como si fuera un videoclip de música psicodélica, aunque también en el medio se cruzaban algunas imágenes bastante perturbadoras. Al rato Em despierta a su esposo para decirle que el proceso fue un verdadero éxito, y enseguida la pareja llega a una habitación en donde el detective les presenta el perfecto resultado del proceso de clonación, el cual de golpe le termina dando un inesperado susto al verdadero escritor. Luego vemos al clon esperando por su ejecución mientras James y su esposa se encontraban entre los espectadores, y en eso aparece el hijo de la víctima para cobrarse una sangrienta venganza, al mismo tiempo que a Em le costaba presenciar el morboso espectáculo a diferencia de su esposo que parecía disfrutarlo. Así que luego de recibir una urna con las cenizas del clon, el matrimonio llega al hotel en donde Em quiere apresurarse para regresar a su casa, pero justo en ese momento el escritor descubre que había extraviado su pasaporte y por eso ella se enoja con su esposo por ser tan descuidado. Más tarde James le sugiere a su esposa la idea de regresar sola a su casa, aunque ella lo regaña por su frialdad durante la ejecución, y en eso el escritor decide bajar al lobby para pedir más días de estadía mientras notaba la presencia de cierta rubia quien enseguida se acerca para invitarlo a unos tragos. Entonces Gaby le explica que unos años atrás su esposo trabajó en un proyecto arquitectónico llamado La Piscina Infinita, hasta que un derrumbe con víctimas fatales provocó que ellos dos también tuvieran que pagar por un clon, y enseguida ella le sugiere que se inspire en esa loca experiencia para su próximo libro. En eso la chica lo convence de conocer a unos amigos que también fueron clonados, y entonces nuestro protagonista se reúne con unas personas que se presentan como zombies en tono de
de broma, mientras un tipo le pregunta al escritor si llegó a sospechar que la persona ejecutada era el verdadero James. Al rato nuestro protagonista se encierra en el baño en donde ignora un llamado de su esposa y en eso aparece Gabi para explicarle que los dolorosos efectos de la clonación no tardan en marcharse, al mismo tiempo que los demás jugaban con algo peligroso provocando que el escritor se asuste como un gallina. Acto seguido James recibe una invitación para invadir la casa de un tipo millonario responsable de las ejecuciones con la intención de jugarle una broma pesada, pero al ver que era imposible negarse, el escritor bebe todo su licor para armarse de valor antes de comenzar con la arriesgada misión. Y luego de que todos queden disfrazados como los miembros del grupo de heavy metal Slipknot, los enmascarados llegan a una mansión en donde no pierden el tiempo para realizar la broma que más bien parece un violento asalto, hasta que en un momento los dueños de la casa terminan como rehenes. Y mientras Gabi tentaba al escritor a cometer un crimen, en eso las cosas se terminan complicando cuando se desata un sangriento intercambio de disparos, y por eso todos llevan al malherido barbudo hasta el hotel en donde M se sorprende al descubrir lo que mantenía tan ocupado a su esposo. Más adelante el grupo de enmascarados termina en la prisión por culpa de esa supuesta broma que salió muy mal, hasta que en un momento aparece el detective para aplicarles el peor castigo posible en la sala de ejecución, mientras todos los prisioneros suplicaban desesperadamente por sus vidas. Pero cuando parecía que James estaba a punto de liberarse, enseguida recibió un letal castigo mientras descubrimos que en realidad se trataba de otro clon, y después de terminar de ver las ejecuciones, el escritor regresa a su cuarto de hotel con otra urna de cenizas para encontrarse con una inesperada sorpresa. Entonces Em le dejan claro que planea marcharse después de decirle que ya no lo reconoce como su esposo mientras él no hace mucho esfuerzo por detenerla, y al rato el escritor vuelve a reunirse con Gabi para hacerse el pobrecito ya que ahora se encontraba vacacionando completamente solo. Por su parte la chica no pierde el tiempo para robarle un beso a su escritor favorito aprovechando que su esposa ya no podía entrometerse, y enseguida ella lo invita a su casa en donde lo tienta a probar el humo de un incienso milagroso que los nativos utilizan como un estímulo antes de hacer el delicioso. Y aunque al principio a James no le hacía ningún efecto, enseguida su percepción de la realidad se vuelve muy colorida después de que la chica le pase el humo desde su boca, y por eso vemos que el efecto estimulante del incienso termina funcionando cuando ellos comienzan a hacer cochinadas. Y mientras unos filtros psicodélicos nos impiden apreciar las escenas con el cochinote, en eso las cosas se ponen muy raras cuando también aparecen los amigos de Gabi, al mismo tiempo que pueden verse unas imágenes perturbadoras como si todos ellos formaran parte de alguna especie de secta misteriosa. Más adelante James fastidia a unos turistas actuando como un niño mientras un tipo les dice que deben cumplir con una misión para recuperar su pasaporte, y por eso más tarde nuestro protagonista acompaña a sus colegas hasta el hospital en donde planean secuestrar al detective para darle un buen susto. Así que después de cumplir con la misión del secuestro, todos regresan a la casa de Gabi en donde el escritor vuelve a probar el humo del incienso milagroso y enseguida comienza a portarse como un desquiciado borracho de bar para darle una brutal paliza al detective que se encontraba encapuchado. Y luego de utilizar al secuestrado como su inodoro, en eso la rubia revela que el encapuchado al final se trataba de otra copia del escritor, así que al ver que había caído en una broma muy cruel, James decide alejarse hasta una habitación en donde observa por la ventana que estaba rodeado de unos lunáticos. Y a pesar de que Gabi intenta llevarlo de vuelta con sus amigos, enseguida el escritor recupera su pasaporte que al parecer él le había escondido a propósito, y al día siguiente nuestro protagonista comienza con su viaje de regreso hasta que vuelve a cruzarse con las personas menos deseadas. En eso la rubia provoca que el bus se detenga actuando como una violenta asaltante, y enseguida ella comienza a gritar como una loca a los pasajeros para que le entreguen a su víctima de bullying favorita, y por eso el escritor se termina bajando resignado del vehículo para la descontrolada alegría de Gabi. Entonces James termina liderando una humillante caravana mientras la rubia le confiesa que todo ese tiempo estuvo fingiendo ser su fanática para pescar una víctima de bullying, hasta que en un momento la chica se distrae y por eso el escritor intenta aprovechar la oportunidad para quitarle el arma. Pero después de forcejear con los tipos, nuestro protagonista decide alejarse de sus bravucones escapando por el campo al mismo tiempo que Gabi lo deja gravemente dañado con un disparo, y entonces el escritor termina llegando bastante malherido a una granja en donde vivía una familia de nativos. Al rato James se despierta reencontrándose con un rostro conocido que enseguida pone cara de maniático para ejecutarlo con sus propias manos, y en eso el escritor comienza a sufrir de unas visiones en donde aparece su esposa mientras su cabeza se abría en dos mitades como el capullo de un insecto. Y aunque al final todo se trataba de una pesadilla, nuestro protagonista sale de la granja para reencontrarse con sus bravucones, y enseguida Gabi le explica que iban a ayudarlo a descubrir cuál es su verdadera naturaleza, mientras aparecía otra mujer que llevaba a su clon como si fuera su obediente mascota. Entonces James recibe un cuchillo mientras la rubia le exige que asesine a su copia, pero cuando nuestro protagonista intenta oponerse a la chica, en eso el clon comienza a atacarlo como un perro rabioso, y por eso el escritor no tiene más opción que actuar en defensa propia acabando con su copia exacta. Pero al final nuestro protagonista se termina pasando de entusiasmo eliminando a su otro yo hasta el punto de quedar con sus manos bañadas de sangre, y entonces Gabi se acerca hasta él para consolarlo con un gesto bastante maternal mientras el escritor actuaba literalmente como un bebé de pecho. Un tiempo después James comienza a prepararse para volver a casa guardando las urnas con las cenizas de sus tres clones, y luego él se sube a un bus junto al grupo de bravucones que hablan sobre sus vidas normales como si nada hubiera
hubiera ocurrido, mientras el escritor no entendía nada de lo que estaba pasando. Así que una vez en el aeropuerto, Gabi y su esposo se despiden de nuestro protagonista después de prometerse que volverían a verse, y en eso James comienza a observar a las demás personas como si estuviera atravesando una crisis existencial. Pero en lugar de tomar el vuelo para regresar a su casa, vemos que nuestro protagonista decide quedarse en el hotel durante plena época de tormentas, y por eso nos terminamos preguntando si él no se trataba de un clon de James que estaba descubriendo su verdadera naturaleza. Eso fue Muerte Infinita. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.